Vamos a ver cómo se hacen los seguros sociales a través del sistema Red Directo con la nueva aplicación del servicio SLD de la Seguridad Social. Aquí tenemos el simulador que he preparado para usarlo como tutorial y aprender cómo se liquidan los seguros sociales. Esta sería la pantalla de entrada. Y antes de empezar a trabajar con la liquidación de seguros sociales, vamos a establecer los valores con los que se va a trabajar. Contamos con unos ficheros de datos de forma que el usuario puede personalizar el simulador. Aquí tenemos los datos de empresa, trabajadores, los tipos de cotización, tipos de convenio y epígrafes. No es necesario entrar aquí, pero vamos a ver cómo funciona. Tenemos una ficha de una empresa inventada, que es la que aparecerá posteriormente en el simulador del sistema red. La empresa se llama empresa, tiene este CIF, este código de cuenta de cotización, una autorización para el acceso a los servicios red, una persona autorizada, se le asigna un epígrafe de cotización de accidentes a la empresa. Posteriormente entraremos a el fichero de epígrafes. Una mutua, hemos metido unas cuantas, hemos elegido una cualquiera. Por ejemplo, podemos coger pues la mutua universal, por ejemplo. Luego en los seguros sociales aparecerá esta mutua. Podemos dejar en blanco la cuenta corriente de pago y luego posteriormente en el servicio de liquidación rellenar. Podemos suprimirlo, las dos cuentas. Vamos a volver. Bien. Como queremos liquidar seguros sociales de unos trabajadores que supuestamente están dados de alta en una empresa, aquí hemos metido 4 trabajadores. De ellos tenemos el nombre, los apellidos, el número de afiliación, el NIF, desde qué fecha están de alta en la empresa, el grupo de cotización. Esto es importante porque a la hora de cotizar, si el grupo de cotización es del 1 al 7, los meses completos nos aparecerán 30 días cotizados. Si es del 8 al 11, a la hora de cotizar un mes completo nos aparecerán los días naturales del mes. Vamos a ponerle, por ejemplo, grupo 8. El tipo de contrato, luego veremos que tenemos un fichero de tipos de contrato. Suponemos que hemos dado de alta a este trabajador con un contrato de obra o servicio. Esto implica que cuando coticemos la base de este trabajador, tendrá por accidentes un porcentaje mayor que si es un contrato indefinido. Después vamos a asignarle o bien una ocupación, si es personal de oficina, para cotizar por accidentes tendrá un porcentaje diferente, o bien la CNAE que hemos asignado a la empresa. Vamos en este caso a pensar que es personal de oficina dentro de una empresa textil. Aquí tenemos el porcentaje de jornada que tiene. Esto es muy importante. Si luego metemos una base de cotización, como hay un máximo y un mínimo, ese máximo y mínimo se va a establecer en función de la base de cotización y de la jornada. Es decir, si la base de cotización mínima está en torno a 800 euros y este trabajador tiene un 50% de jornada, su base mínima más o menos serán 400 euros. Vamos a comprobar que si esta trabajadora tuviera una base de cotización de 2.000 euros, que estaría dentro del mínimo y máximo, pero como tiene una jornada del 50%, nos encontramos que la base de 2.000 euros no se corresponde entre el mínimo y el máximo. Por tanto, tenemos que poner esa base conforme a la jornada. Podemos hacer dos cosas. Una, ponerle 0
en este caso sería menos del mínimo, o borrarla y guardarla. O ponerle una base válida. Por ejemplo, 450 estaría entre el mínimo y el máximo. Aquí tenemos hasta 4 trabajadores. He construido un simulador que no permite meter un quinto trabajador, entonces nos sale un mensaje. Esto es un simulador, ¿de acuerdo? Este simulador es para los que adquieran el libro de Paraninfo de Recursos Humanos de segundo curso de grado medio de Gestión Administrativa. Se explica detalladamente en el libro cómo funciona el sistema red, WinSuite, el redirecto, y a los alumnos que estudian con ese libro se les va a proporcionar gratuitamente este simulador. Vamos a regresar a los ficheros maestros. Hemos visto los datos de empresa para hacer una simulación, los datos de los trabajadores. Los datos de los trabajadores los tiene la Seguridad Social a medida que los vamos dando de alta en la empresa. Entonces, proporcionamos nombre, apellidos, coeficiente de horas diarias de trabajo, tipo de contrato, grupo del CENAE, etc. En tercer lugar están los tipos de cotización. Este simulador nos permite modificar las bases mínima y máxima. El año próximo probablemente suba esto un poquito y esto también. Bien, las bases máxima y mínima van a permitir que cuando metamos una base de cotización, el simulador verifique que la base introducida está entre el mínimo y el máximo y también se corresponde con el porcentaje de su jornada. Aquí tenemos los porcentajes de cotización por contingencias comunes a cargo de la empresa, del trabajador, por desempleo, contratos con carácter general, 5,50 y 1,55, y contratos, por ejemplo, de tipo contrato de hora, circunstancias de la producción, etcétera, que cotizan 6,70 y 1,60. Y por formación profesional, 0,60. Si tenemos que modificar algo, lo escribimos y ya está. Y 0,10. Si mañana cambiara cualquiera de estos parámetros, no tendríamos más que entrar aquí y modificar. Vamos a ver el siguiente fichero que tenemos maestro, serían los tipos de contrato. En el fichero trabajadores hemos visto tipos de contrato. Y hemos metido unos pocos, a modo de ejemplo, y podemos ir alimentando este archivo. Por ejemplo, tenemos el indefinido que cotiza para desempleo el 1,55. Entonces lo hemos marcado como cotización por desempleo normal. Aquellos contratos que tengan una cotización más elevada, como son de obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción, contratos de obra, jornada parcial, etcétera, dejamos desmarcada la casilla y esto implica que el trabajador cuyo contrato tenga estos códigos va a cotizar un porcentaje más alto. Podemos introducir uno nuevo, ir al primero, al último, eliminar o volver. Para utilizar el simulador no es necesario meter ningún dato, ya tenemos aquí unos pocos de muestra. Y por último, el fichero de epígrafes de accidentes y ocupaciones. Hemos introducido unos pocos a modo de ejemplo, no está ahora mismo toda la tabla, y es lo que hemos visto. Son los epígrafes del CENAE, agricultura, cultivo de hortalizas, otros cultivos, industria de panadería y pastas, otros productos alimenticios, fabricación de bebidas, industria del tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está la tabla de IT e IMS y si en el futuro hubiera que agregar alguno o modificar la cotización por incapacidad temporal o por invalidez, muerte y supervivencia, no tenemos más que cambiar el porcentaje. No cambian con frecuencia, con lo cual esta tabla es perfectamente válida para seguir el simulador. Bien, una vez que contamos y conocemos estos datos, vamos a lo que es el simulador en sí. Lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace el simulador? El simulador lo que hace es calcular y confeccionar los seguros sociales, lo que antiguamente se llamaba TC1 y TC2.
Para entrar en el servicio red, lo que haríamos sería escribir en el navegador segsocial.es, acceso a red directo y nos llevaría a esta primera pantalla de entrada. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un certificado Silcon, una autorización para acceder y representar a una empresa y una vez instalado en nuestro ordenador, le proporcionamos al navegador la ubicación del certificado Silcon, introducimos la contraseña y entramos. En este simulador encontraremos alguna ayuda que se han puesto aquí en estas pantallas para que reconozca el usuario lo que tiene que hacer. Le damos a aceptar. Bien, antes en empresa hemos puesto que este es el usuario. Por tanto, ahora le da la bienvenida al autorizado que representa a la empresa. Estos son los servicios que permite el Red Direct. En otro simulador de este mismo libro de Paraninfo hemos estudiado cómo se da de alta, cómo se afilia y cómo se da de baja a un trabajador en la empresa. Es decir, cómo se alimenta el archivo de trabajadores de nuestra empresa. Bien, en este simulador hemos habilitado solamente la opción, que esta es la más importante, cotización. Lo que antes se llamaba TC2, TC1, ahora se llama cotización servicio directo, SLD. SLD significa servicio de liquidación directa. Hay otras opciones que ahora nos vamos a centrar en cotización. Tenemos aquí una pequeña ayuda. Bien, aquí simplemente pulsamos y nos lleva a la siguiente pantalla. En casi todas las pantallas tendremos una opción para salir y regresar al punto de partida y las diferentes opciones. Bien, cuando entramos al servicio de liquidación directo o cotización online, tenemos estos servicios. Confeccionar liquidaciones, es decir, lo que era el TC2 y el TC1, que ahora se llama relación nominal de trabajadores y el recibo total liquidación. Aquí tenemos una opción que ha entrado en vigor en febrero de 2015, que es para comunicar a la Seguridad Social cuáles son las cuentas bancarias, el IBAN, que tienen las empresas para domiciliar las transacciones con la tesorería, consultar cálculos que se hayan realizado, solicitud de la cuota a cargo trabajadores, para pagar la cuota obrera aparte, cambiar la modalidad de pago, duplicados de recibos, etc. Aquí lo verdaderamente importante se encuentra en el primer punto. Y de este simulador solamente tenemos activadas estas dos opciones. Bien, lo primero que tenemos que hacer es indicarle a la Seguridad Social dónde queremos pagar los seguros sociales. Por tanto, la primera vez que lo usemos tendremos que ir a comunicación de datos bancarios. También iremos aquí cada vez que queramos cambiar la cuenta de cargo o la cuenta de abono. Vamos a entrar en esta primera opción. Bien. Nos aparece la empresa que teníamos en el fichero de empresas con su CIF, el nombre, el código de la cuenta de cotización, el régimen en el que cotiza y desde aquí podemos salir o aceptar para continuar. Estamos en el servicio de comunicación de datos bancarios. Vamos a darle a aceptar. Bien, ahora nos aparece incluso el número de autorización, la persona autorizada y los datos de la empresa. Este primer formulario nos pide que introduzcamos los datos bancarios para saldos acreedores, es decir, cuando tenemos que pagar seguros sociales a la Seguridad Social. Y por otro lado, los datos bancarios para cargo en cuenta, es decir, cuando la empresa tiene que pagar, el saldo acreedores para cuando la empresa tiene que cobrarle a la Seguridad Social porque los pagos delegados son mayores que las cuotas que tiene que pagar. Y cargo en cuenta es cuando domicilia los pagos, que es lo normal cada mes, y tienes que pagar los seguros sociales. La forma de entrar el IBAN es poniendo primero ES de España
y luego el número de la cuenta bancaria. Obviamente el simulador no nos va a comprobar si el número es correcto o no. Luego, en tipo de titular vamos a poner el 1 si es una persona física con NIF, el 6 si es una persona con NIE, un extranjero con permiso de trabajo, y el 9 si es una persona jurídica. Bien, a continuación hemos puesto 9, pues entonces podría ser B, o podemos poner A, el mismo que hemos puesto arriba. 21, 23, 45, 46 y el nombre de la empresa. El titular de la cuenta, en este caso, empresa. Hacemos lo mismo con la cuenta bancaria. Vamos a suponer que es la misma para cobrar o para pagar. Ponemos 9, A 21, 23, 45, 46, es el supuesto CIF de la empresa. Bien, podemos siempre ir atrás para cancelar o hacer otro proceso y confirmar. Cuando confirmamos, le estamos dando a la Seguridad Social nuestro número de cuenta. Clic. Y ahora vamos a confección de liquidaciones. Ya hemos introducido los datos bancarios, ya no es necesario volverlo a hacer ni este mes, ni el que viene, ni el siguiente, solamente cuando queramos modificar las cuentas de cargo o de abono. Vamos a proceder a empezar ya con el proceso en sí. Confección de liquidaciones. El servicio de confección de liquidaciones nos posiciona en la empresa que tenemos autorización para representarla con el certificado Silicon y aquí se da la primera circunstancia interesante. En el momento de grabar este vídeo estamos en marzo. Entonces el sistema detecta que si estás haciendo una liquidación normal vas a presentar los seguros sociales de febrero del año. ¿De dónde saca esta información? Pues de la fecha del sistema. Si en abril iniciamos este servicio, aquí aparecerá 3 hasta mes 3. Las liquidaciones son siempre, que hablamos de liquidación normal, mensuales. Por tanto, son siempre del 2 al 2, del 3 al 3, etc. Le damos al botón aceptar, siempre tenemos la escapatoria de salir y nos lleva a esta pantalla. Esta pantalla es una novedad desde febrero de 2015 que consiste en que puedes recuperar las bases de cotización que hayas comunicado del mes anterior, es decir, la Seguridad Social tiene las bases de cotización de los trabajadores. Si se van a repetir esas bases, no tenemos por qué partir de cero e introducir las nuevas. Damos a solicitar y en aceptar nos va a devolver las bases que hemos visto antes que tenía cada trabajador. Si vamos para atrás y le damos no solicito y le doy a aceptar, en ese caso me borraría todas las bases y me aparecerían a 0. Vamos a hacerlo ahora recuperando las bases. El navegador preguntaría a la base de datos de la Seguridad Social cuáles son las bases de los trabajadores y aparecerán las bases del mes anterior de los trabajadores que permanecían en la empresa. Si alguna base aparece en blanco, eso quiere decir que no consta una base del mes anterior. Si estas bases son correctas, le daremos a aceptar. Y si este mes ha habido alguna variación, por ejemplo, este trabajador que tuviera una base de 2.500. Si pretendemos meter una base fuera de los límites mínimo y máximo, vemos que nos aparece un mensaje diciendo la base debe estar comprendida entre el mínimo y el máximo. En la Seguridad Social, haciendo este proceso de verdad, nos aparecería aquí abajo, donde yo he aprovechado para poner unas instrucciones. En su lugar aparece este cuadro de diálogo. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tenemos 4 trabajadores, están de alta. Este sería el número de afiliación del primer trabajador.
El código del afiliado serían los dos primeros caracteres del primer apellido, los dos primeros del segundo y el primer carácter del nombre. Como ha detectado que estamos en el mes de marzo y que vamos a liquidar los seguros sociales de febrero, nos ha puesto desde qué fecha hasta qué fecha, puesto que el primer trabajador ha estado de alta en la empresa todo el mes. Como tiene un grupo de cotización del 1 al 7, el número de días cotizados es de 30, mientras que el segundo observamos que es de 28 y el cuarto también. En esta columna vemos número de horas. Aquellos trabajadores que tienen contrato a tiempo parcial, el segundo y el cuarto, ha calculado las horas que serían 150 horas una jornada completa. Este trabajador tendría en 28 días media jornada, 70 horas, y este tenía un 75% de la jornada, aparecen 112 horas. Entonces, cuando metemos una base 3000 para una media jornada, al validarlo nos va a decir que debe estar comprendida entre mínimo y máximo, aunque aparentemente 3000 está por debajo del máximo. Vamos a poner 822 euros y vamos a ver cómo ese sí que me lo valida. Bien, hemos puesto aquí una pequeña ayuda para que el usuario pueda modificar estas bases. Siempre podemos ir atrás, volver a avanzar, ¿vale? Vemos que ha grabado las bases y aceptar. Arriba estamos viendo los datos del usuario, del autorizado, el recuento de trabajadores en la empresa en el periodo, etc. Si estas bases son las correctas, le damos a aceptar y ya tenemos el borrador del recibo de liquidación de la cuota total. Esto sería el borrador de lo que antes se llamaba TC1, ahora ya no se llama TC1. Aquí tenemos las bases de cotización para contingencias comunes, para accidentes de trabajo, para otras cotizaciones, por ejemplo, desempleo, fogasa y formación profesional. Y estas serían las cuotas una vez que ha aplicado a cada tipo de contrato de trabajo el porcentaje sobre la base. Está calculando el epígrafe CNAE, las ocupaciones, los porcentajes por desempleo, etc. La cuota total a pagar por esta empresa es de 2.870,65. Dos formas de pago: cargo en cuenta y pago electrónico. Si se va a hacer el cargo en cuenta, tenemos que presentar y darle continuar y aprobar el recibo antes del día 20. Si estamos haciendo la liquidación después del día 20 o no queremos domiciliar el pago, le daríamos a pago electrónico, aprobar el recibo, luego confeccionarlo, imprimirlo y llevarlo a la entidad bancaria para que nos lo paguen electrónicamente mediante una transferencia a la tesorería de la Seguridad Social. Vamos a continuar con el proceso. Como siempre podemos ir atrás, avanzar o salir e interrumpir. Bien, este es el borrador. Ahora vamos a continuar y si estamos conformes con la liquidación que ha hecho, si estamos conformes con la cuenta bancaria que hemos consignado, le damos a aprobar el recibo de liquidación de cotizaciones. Bien, ya está consolidado todo el proceso, ya no hay que hacer nada más. Como hemos puesto forma de pago, domiciliación bancaria o cargo en cuenta, que es lo mismo, ya ahora la empresa, si lo desea, va a imprimir el recibo y la relación nominal. Vamos a imprimir primero el recibo dándole a previsualizar. Podemos salir sin no obtenerlo. Vamos a hacer previsualizar, dándole a recibo de liquidación de cotizaciones o aquí. Obtenemos lo que antiguamente se llamaba el TC1, que ahora se llama recibo de liquidación de cotizaciones, liquidación total. Aquí tenemos la cuota que tiene que ingresar, todos los datos de la empresa, el periodo, número de trabajadores, la mutua que hemos consignado en la empresa y lo mismo que hemos visto en el borrador. Aquí nos aparecerá la fecha en la que hemos procesado y la hora.
genera una huella, le asigna una referencia de documento y este sería el documento que la empresa simplemente archivaría, imprimiría o enviaría al banco en caso de que hiciera el pago electrónico. Este documento no implica el pago de las cuotas si no tenemos saldo en la cuenta y finalmente no se paga, obviamente. Cerramos este informe. El simulador no permite imprimirlo, solamente lo podemos visualizar en pantalla. Y continuamos con el proceso. Nos regresa otra vez al servicio de confección de liquidaciones para esta vez obtener la relación nominal de trabajadores. Le vamos a dar aquí, la documentación adjunta. Podemos salir sin procesarlo, pero nos interesa tener también una copia de la relación nominal. Esto es lo que antiguamente se llamaba TC2, ahora se llama relación nominal de trabajadores. Igual que en el recibo de cotizaciones, tenemos el encabezado con el periodo de liquidación, la identidad de la empresa, etc. Y aquí tenemos los 4 trabajadores que previamente hemos visto en nuestro borrador. Aquí aparece periodo de febrero a febrero, los días que se han cotizado, y aquellos que tengan una jornada parcial les ha calculado el número de horas cotizadas. Sus bases de cotización, la suma de las bases por accidente de trabajo, la suma de las bases de contingencias comunes, la huella, la hora, etc. Esto las empresas lo graban, lo imprimen, lo archivan y no tienen que hacer ningún trámite más. Y con esto ha finalizado el simulador de liquidación de seguros sociales Sistema Red. Le damos a cerrar y nos lleva otra vez aquí.